actividad del día de hoy va a estar un poquito difícil en relación a la coyuntura del tránsito en la capital, ¿verdad? Sí tengo entendido que hubo varios accidentes, hubo varios percances con temas de derrumbes, temas de la lluvia, árboles caídos, etcétera, ¿verdad? Yo incluso fui ahí sí que víctima de estos temas, ¿verdad? Entonces también comprendo a los compañeros que aún no se han conectado. Pues ya son pasado las 7, ¿verdad? Por respeto a los que ya están conectados, vamos a dar inicio con la clase, ¿sí? Ya vemos 123 personas de la totalidad que somos, ¿verdad? No llegamos ni a la mitad, pero como les decía, por respeto a ustedes, pues vamos a dar inicio con la clase. Y en ese caso, pues vamos a remitirnos a lo que nos habíamos quedado en relación siempre al tema de las asambleas, ¿se recuerdan? Empezamos hablando en el tema de las asambleas, específicamente en el artículo pues 132, ¿verdad? Ya dejamos en claro qué es la Asamblea General como tal, que va a ser el máximo órgano de toma de decisiones de una sociedad mercantil y que pues atendiendo a la definición que se establece en el artículo 132, la Asamblea General va a ser esa asamblea que va a estar conformada por los accionistas que legalmente han sido convocados y reunidos, ¿sí? Siendo este entonces el órgano supremo de la sociedad y que a través de la asamblea es que se va a expresar la voluntad de los accionistas en los distintos asuntos que se entran a conocer en la misma, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener claridad de lo que estamos pues observando, ¿verdad? Y luego de esto pues nos remitimos a lo que son la clasificación de las asambleas. Hacíamos el breve resumen de que de acuerdo a la clasificación general de las asambleas, vamos a tener las asambleas generales y las asambleas especiales. Dentro de las asambleas generales mencionamos la ordinaria y la extraordinaria. Y en las asambleas especiales yo les mencionaba algunas, dentro de las cuales están esas asambleas especiales que van a tener reunidos a accionistas que son de diferentes categorías. Es decir, van a tener acciones preferentes o privilegiadas y por otro lado van a existir accionistas que tienen acciones ordinarias o comunes. También tenemos la asamblea de constitución, la asamblea de gestión, la asamblea de liquidación de la sociedad, que son consideradas como asambleas especiales. Asimismo, les mencionaba que estas asambleas, ya sean especiales o sean generales, pueden tener modalidades, ¿verdad? Las modalidades van a ser específicamente la totalitaria, la sucesiva y la de segunda convocatoria, ¿sí? También mencionábamos pues lo regulado en el artículo 133 y en el artículo pues 134, donde específicamente abarcaba lo que es la asamblea ordinaria y cada uno de los asuntos que se pueden conocer de acuerdo a lo que está regulado en el Código de Comercio. También pasábamos al artículo 135, donde abordamos también los asuntos que puede conocer la asamblea extraordinaria, ¿sí? Esto en el entendido que cada una de ellas, tanto ordinaria como extraordinaria, son asambleas generales, ¿sí? Entonces el nombre completo sería Asamblea General Ordinaria o en todo caso, Asamblea General Extraordinaria. Luego mencionábamos, compañeros, de los asuntos, de la explicación de qué se puede conocer en una y otra, mencionábamos el famoso cuadrito que armamos, ¿verdad? Si se recuerdan, pues le estuvimos compartiendo un cuadrito, el cual pues yo les tuve a bien enviar por el grupo. Entonces vamos ahí sí que a hacer mención del cuadrito de forma rápida, ¿verdad, compañeros? Porque sí, como les digo, me interesa realmente que avancemos con el contenido, ¿sí? Para efectos del segundo examen parcial. Acá les pongo yo a la vista entonces el cuadrito que elaboramos, en donde mencionábamos que la asamblea ordinaria
va a conocer asuntos que son del giro normal de la sociedad mercantil. La asamblea extraordinaria, por otro lado, va a conocer asuntos que no son del giro normal de la sociedad mercantil. ¿En qué tiempo se puede reunir la asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria? En el caso de la ordinaria, platicábamos de que obligatoriamente se tiene que reunir una vez al año, dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio social. Es decir, dentro de los 4 primeros meses del año del ejercicio fiscal como tal. Y también se puede celebrar o reunir en cualquier tiempo que ésta sea convocada. En el caso de la extraordinaria, en cualquier tiempo que sea convocada la asamblea. Asimismo, mencionábamos qué asuntos pueden conocerse en una asamblea y en otra. Mencionábamos entonces que, de manera general, estos en la asamblea ordinaria podrán conocer los asuntos que se regulen específicamente para esta asamblea en la escritura social. Lo mismo en el caso de la extraordinaria. También los asuntos que están establecidos en el Código de Comercio. Solo que ahí hay diferenciación. Para la ordinaria es en el artículo 134 y para la extraordinaria los asuntos regulados en el artículo 135. También mencionábamos que en ambos casos van a conocerse los asuntos que estén establecidos en la agenda, pero yo les hacía la aclaración de que estos asuntos que están dentro de la agenda van a estar regularmente vinculados con los asuntos que están establecidos en la ley o en la escritura social, ¿verdad? La diferencia principal que ustedes tienen que tener clara es de que la sociedad mercantil, cuando esté reunida en una asamblea extraordinaria, sí va a poder conocer asuntos que sean propiamente de la asamblea ordinaria, siempre y cuando se haya convocado y se haya pues mencionado que se iban a conocer esos asuntos en dicha asamblea. Caso contrario con el caso de la asamblea ordinaria. La asamblea ordinaria pues no puede conocer asuntos de la asamblea extraordinaria. Para eso es la naturaleza de una u otra, ¿verdad? Y por último mencionábamos acerca de la inscripción, la obligatoriedad de inscripción de una o de otra. En el caso de la asamblea ordinaria no se inscribe, mientras que la asamblea extraordinaria sí se inscribe en el registro mercantil de acuerdo a lo regulado en el artículo 153 del Código de Comercio, en donde se establece que el plazo para la inscripción de esa asamblea es dentro de los 15 días siguientes a la celebración de la asamblea extraordinaria, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho eso, compañeros, vamos a continuar con los temas y ahora pues vamos a pasar ya a lo que es el procedimiento o cuáles son los pasos para llevar a cabo una asamblea. Ingrid, adelante. Gracias, Lick. Buenas noches. Mire, solo tengo una duda. ¿En la asamblea extraordinaria se puede tocar un solo tema en específico o forzosamente tienen que hablar sobre temas de la asamblea ordinaria y por lo que se convocó a la asamblea extraordinaria? Porque normalmente cuando piden una asamblea extraordinaria es para tocar un tema en específico que necesitan resolver. Se ¿Es puede dar correcto? atendiendo la necesidad de la sociedad. O sea, así como se puede conocer 20 asuntos, se puede conocer uno solo, ¿verdad? Por darles el Ok. ejemplo, lo más común, compañeros, es que, por ejemplo, la sociedad está en determinado punto de su ejercicio fiscal, digamos, y el objeto al que se dedica. Y entonces necesitan, por ejemplo, que fuera una constructora, ¿verdad? Y entonces necesitamos capital con el cual nosotros iniciar todo el tema de la construcción y demás. Y entonces ya tenemos el capital que habíamos destinado, sin embargo vemos la necesidad de más capital, ¿verdad? De más dinero. Entonces, pues obviamente lo primero que se nos ocurre como accionistas es pidamos un préstamo a un banco, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se convoca a una asamblea extraordinaria, una asamblea general extraordinaria, en la cual se va a entrar a conocer específicamente el gestionar un préstamo bancario ante determinada entidad o
simplemente gestionar un préstamo bancario. Y entonces ya el administrador de la sociedad va a cotizar con los diferentes bancos del sistema y entonces va a llevar a la asamblea las propuestas y va a decir, bueno, el crédito hipotecario nacional, que es el CHN, nos ofrece tal cantidad de dinero a tal tasa de interés, ¿verdad? El Banco Industrial nos ofrece tal cantidad de dinero a tanto de interés. Y el Banco Banrural nos ofrece tanto de dinero a tal tasa de interés. Y entonces ya se empieza esa discusión del tema en donde cada uno de los accionistas empieza a abordar el mismo, a dar sus puntos de vista y obviamente pues ya estableciendo un diálogo entre los accionistas para determinar qué es lo mejor, cuál es la mejor propuesta. Ya se somete posteriormente a votación y entonces se aprueba que el préstamo se va a gestionar con el Banco Industrial, por ejemplo, que es el que mejor beneficio le da a la sociedad al prestarle el dinero, por darles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde, como tú bien dices, puede conocerse un caso en específico o se pueden conocer varios, ya sean asuntos propiamente de la asamblea extraordinaria o también pueden conocerse tres aspectos o tres asuntos de la asamblea extraordinaria, pero también se pueden entrar a conocer, ¿qué les digo yo? Un asunto de la asamblea ordinaria, en donde se establezca que el administrador no está funcionando y entonces hay que removerlo por urgencia de la sociedad. Entonces, se puede también entrar a realizar ese movimiento, ¿verdad? Pero obviamente va a tener que entrarse a discutir, a argumentarse, a tener fundamentación legal, etcétera. Y obviamente la asamblea como máximo órgano de toma de decisiones, pues obviamente va a adoptar una resolución, una decisión al respecto, ¿sí? Pero para resolver tu duda es en relación a eso, ¿verdad? Muchas gracias, Lee. Muy bien, vamos a entrar entonces a numerar. Acá quiero que estén atentos, ¿sí? Que tengamos a la mano nuestro código de comercio porque vamos a enumerar los pasos que se tienen que realizar y vamos a vincularlo con el fundamento legal para llevar a cabo una asamblea general, ¿sí? Entonces, vayámonos como primer paso al artículo 140. Yo se los voy a ir indicando, voy a leerlo y explicarlo así de manera breve. Sí necesito que vayan apuntando los pasos y ya después ustedes pues obviamente le van a dar una lectura mucho más detenida y donde van a poder analizar cuál es el paso a paso, ¿verdad? Paso número 1, artículo 140. Ahí nosotros podemos colocar como epígrafe quién convoca a la asamblea, a manera de pregunta, ¿verdad? Podemos colocar quién convoca a la asamblea, ¿sí? Artículo 140. Artículo 140, convocatoria de las asambleas. La convocatoria para las asambleas deberá hacerse, ¿sí? Por los administradores o por el órgano de fiscalización, si lo hubiere. Es decir, si existe o no ese órgano de fiscalización, ¿verdad? Pero sí nos da las dos opciones, o los administradores o el órgano de fiscalización, ¿sí? Si coincidieren las convocatorias, se dará preferencia a la convocatoria hecha por los administradores y se van a fusionar las respectivas agendas. Supongamos de que se da el caso que el administrador único convoca a una asamblea para el viernes 10 de octubre a las 10 de la mañana. Pero viene el órgano de fiscalización y ve la necesidad también de convocar a la asamblea. Y en este tema, pues ya existe una asamblea, pero también convocan para el viernes 10 a las 9 de la mañana, supongamos. Entonces se le va a dar prioridad a la que convocó los administradores, pero se van a adicionar a la agenda de esta convocatoria la agenda que se quería conocer por parte del órgano de fiscalización, ¿verdad? El código es claro, ¿verdad, compañeros? Creo que no necesita mayor explicación. Punto número 1, entonces, sería ¿quién convoca a la asamblea? Respuesta correcta, los administradores o el órgano de fiscalización, si es que existe, ¿verdad? Muy bien, ¿a cuál se le da prioridad si se convocan por ambos órganos?
a la de los administradores. Muy bien. Número 2. Vamos a regresar al artículo 138. Paso número 2. Artículo 138. Requisitos de la convocatoria. Pongámosle ahí el epígrafe. Requisitos de la convocatoria. La Asamblea General deberá convocarse mediante avisos publicados por lo menos 2 veces en el diario oficial, ¿verdad? Y en otro de mayor circulación en el país, con no menos de 15 días de anticipación a la fecha de la celebración. Muy bien, ahora déjenme comentarles en relación a esto, específicamente, compañeros, ya no se va a publicar en el diario de mayor circulación o en el diario oficial como tal, sino que ahora se sustituye con el tema de que sea publicado la convocatoria en el sistema electrónico del registro mercantil, ¿sí? Se debe publicar entonces en el sistema electrónico del registro mercantil, ¿sí? Requisitos para la convocatoria. Caemos entonces de que se va a convocar mediante aviso, ¿verdad? El que tendrá que ser publicado, ¿en dónde? En el sistema electrónico del registro mercantil, ¿sí? Los avisos deberán contener, y entonces ahí ya tenemos nosotros cuáles son esos requisitos, ¿verdad? Tenemos que el aviso deberá contener el nombre de la sociedad, ¿sí? El lugar, fecha y hora de la reunión, es decir, de la asamblea. Lugar, fecha y hora. La indicación de si se trata de una asamblea ordinaria o extraordinaria, o en su defecto si se trata de una asamblea especial, ¿sí? Ya sabemos que si habla de ordinaria o extraordinaria, es una asamblea general, ¿verdad? Ahora, si se habla de una asamblea especial, esta puede ser de alguna de las que ya platicamos, ¿sí? Muy bien. También número 4, los requisitos que se necesitan para participar en ella, ¿verdad? Y también indicando de cumplir con todos los demás requisitos que conlleven si es una asamblea especial. A lo que quiero llegar es de que solo tengan la noción de cuáles son más o menos la idea de qué tiene que contener el aviso. Fijo el nombre de la sociedad de que se trata, tiene que tener el lugar, la fecha y la hora en que se va a realizar la reunión o la asamblea. Tiene que tener también la indicación si va a ser una asamblea ordinaria, una extraordinaria o va a ser una especial. Lo más común es que se establezca que sea una asamblea general ordinaria o extraordinaria. Y luego los requisitos de que se necesitan para participar en la misma, ¿verdad? Ese sería el paso número 2, artículo 138, ¿verdad? Carla, adelante. ¿Sí? Mil disculpas, Lick, se me levantó la manita por equivocación. No tengas pena. De acuerdo. Paso número 3, compañeros. Paso número 3. Apuntemos. Artículo 143. Paso número 3. Artículo 143. Lugar de reunión. ¿Sí? Arriba de este artículo pongámosle como epígrafe sede de la sociedad. ¿Sí? Sede de la sociedad. Lugar de reunión. Las asambleas generales se reunirán en la sede de la sociedad, salvo, ahí ya tenemos una excepción, salvo que la escritura social permita su reunión en otro lugar, ¿sí? Ustedes se preguntarán y dirán, bueno, si la sociedad tiene su sede en, ¿qué les digo? En algún edificio en la zona 10, supongamos. Muy bien, pero ¿por qué entonces los accionistas se están reuniendo para las asambleas en el Westin Camino Real, o en el Barceló, o en el Intercontinental, o en cualquier otro lugar para eventos, supongamos? ¿Sí? Es porque seguramente la escritura social establece que las asambleas se podrán celebrar tanto en la sede de la sociedad como en el lugar en el que se designe para el efecto.
No necesariamente en la escritura social tendrá que decir, se tendrán que reunir en el Westin Camino Real, ¿verdad? No, sino puede dejar la facultad para que el administrador determine en dónde se pueda reunir la sociedad como tal. En este caso, la asamblea, ¿verdad, compañeros? Muchos optan por hoteles porque obviamente hay sociedades que tienen accionistas por montones, ¿verdad? Ustedes, como lo es, por ejemplo, el caso de los bancos o la secretividad que ellos manejan, etcétera, ¿verdad? Entonces, la sede de la sociedad, el fundamento está en el artículo 143 y lo importante es de que las asambleas generales se podrán reunir, ¿verdad? Ya sea en la sede de la sociedad, salvo, como excepción, salvo que la escritura social disponga que se puedan reunir en algún otro lado, ¿verdad? Entonces, no lo tomemos de entradita que en cualquier lugar, no. El código es claro en decir, se van a reunir en la sede de la sociedad, ¿verdad? Y como excepción, pueden reunirse en algún otro lado, siempre y cuando la escritura social lo permita, ¿sí? Muy bien, número 4, artículo 144. Artículo 144. Paso número 4. Agenda. La agenda deberá contener la relación de los asuntos que serán sometidos a la discusión y aprobación de la Asamblea General y será formulada por quien haga la convocatoria. ¿Quién normalmente va a hacer la convocatoria, compañeros? De acuerdo a lo que ya vimos. Los escucho. Administración. Administración o el órgano de fiscalización. Los administradores. Administradores o el órgano de Los fiscalización. administradores Así o los es. órganos de fiscalización. Así es, compañero. Así es. Los administradores o si existe el otro órgano, puede ser también por los órganos de fiscalización. En caso de que coincidan las convocatorias, ¿a quién se le va a dar prioridad? A la que se realizó por parte de los administradores. ¿De acuerdo? Pero se van a tomar en cuenta las dos agendas, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces como paso 4 ese artículo 144, ¿sí? Muy bien, vayámonos al artículo 146, paso número 5. Artículo 146. Inscripción para asistir a las asambleas, ¿sí? Inscripción para asistir a asambleas. Podrán asistir a la asamblea los titulares de acciones nominativas que aparezcan inscritos en el libro de registro de accionistas, ¿verdad, compañeros? 5 días antes de la fecha en que haya de celebrarse la asamblea. ¿Sí? Caemos entonces a quienes pueden participar, quienes pueden llegar. Específicamente el Código de Comercio nos establece en el artículo 146 que podrán asistir a la asamblea los titulares de las acciones nominativas, que van a ser todos, ¿verdad? Porque todos van a tener acciones nominativas. Pero está la circunstancia de que tienen que aparecer inscritos en el registro en el libro de registro de esas acciones, ¿sí? Y tienen un plazo, que es que tienen que aparecer inscritos en ese libro de registro 5 días antes de la fecha en que haya de celebrarse la asamblea. ¿Qué quiere decir? Inicialmente somos 10 accionistas, ¿sí? Los 10 accionistas figuramos lógicamente como miembros de la sociedad. Convocan a la asamblea, pero ya los 10 estamos inscritos en el libro de registro de esas acciones y accionistas. Entonces los 10 podemos participar en la asamblea que se está convocando, porque desde un inicio estamos ya inscritos. Pero resulta que ahora se unieron 5 integrantes más, 5 accionistas más. Pero de esos 5 accionistas, solo uno
logró inscribirse con 15 días de anticipación a la celebración de la asamblea. Y los otros 4 empezaron su gestión de que se inscribieran esas acciones de ellos, ¿verdad? Que se inscribieran en el libro respectivo, faltando 2 días a que se celebre la asamblea. ¿Cuántos accionistas van a poder participar en la asamblea que se está convocando? De acuerdo a lo que yo les acabo de plantear. 13, Nick. ¿Será que 13? ¿Alguien más? Sí, porque los otros 2 no lograron inscribirse y dice que tiene que ser 5 días antes. No, pero yo les mencioné que solo uno hizo el trámite con tiempo. Y de ahí los otros 4 empezaron su trámite faltando 2 días para la celebración de la asamblea. Serían 11, ¿no? Los 10 primeros y el que se inscribió. Exactamente, Madeline, exactamente. Tendrían que ser 11 los que podrán participar porque no reúnen el requisito de la inscripción previa, ¿verdad? Como accionistas, ¿me entienden? Entonces no podemos sorprender nosotros a los accionistas con nuevos accionistas de la nada, ¿me entienden? Por eso es de que tiene que cumplirse con este requisito. Pero entonces ese es el paso número 5. Paso número 6. Vayámonos al artículo 147. Paso número 6, artículo 147. ¿Sí? Acá pongámosle de epígrafe, a manera de pregunta, ¿quién preside las asambleas? ¿Quién preside las asambleas? ¿Sí? ¿Quién preside las asambleas? Artículo 147, presidencia de las asambleas. Escuchen bien, empieza con una excepción, ¿sí? Salvo pacto en contrario de la escritura social, ¿sí? Salvo pacto en contrario de la escritura social, las asambleas ordinarias o extraordinarias serán presididas por el administrador único o por el presidente del consejo de administración, ¿sí? Paréntesis. Acá nosotros estamos viendo ya las 2 figuras que pudieran constituirse, digámoslo así, como el órgano de administración de la sociedad, ¿sí? Por un lado puede ser el administrador único o por el otro lado puede ser el consejo de administración, ¿sí? Y ese consejo de administración va a tener su propia estructura. Pero vamos al hecho de que pueden ser uno o el otro. ¿Me explico? Por eso es de que la ley dice, puede ser presidida, salvo que en la escritura social se haya pactado algo distinto, el código establece que puede presidir la asamblea el administrador único o el presidente del consejo de administración, ¿sí? Y pone otro escenario. Y a falta de ellos, es decir, a falta de que no haya un administrador único o que no esté el presidente del consejo de administración, puede ser presidida la asamblea por quien fuere designado por los accionistas presentes, ¿sí? Entonces tenemos básicamente 3 escenarios, ¿verdad, compañeros? Para saber quién preside la asamblea que se está celebrando. De primero, ¿a dónde nos vamos a remitir? Para verificar quién preside. ¿A dónde nos vamos a remitir? La escritura social. Exacto, Paulo, exacto. A la escritura social. Primero vamos a ir a verificar en la escritura social para ver qué regula la escritura social de quién preside las asambleas. ¿Sí? Muy bien. Luego, si no se estableció nada en la escritura social, entonces nos vamos al artículo 147 del Código de Comercio. Y ahí nos dice que salvo pacto en contrario en la escritura social, las asambleas ordinarias o extraordinarias las puede presidir el administrador único o el presidente del consejo de administración. Y si no están presentes ninguno de estos dos,
puede presidir la asamblea la persona que designen los accionistas que están presentes. ¿Sí? Esto rara vez se da, pero se puede llegar a dar. ¿Verdad? Que la sociedad tenga un administrador único, pero resulta que tuvo un accidente, ¿verdad? Y entonces le imposibilita materialmente el estar presente en la asamblea. Entonces los accionistas que están presentes pueden designar a alguien para que presida la asamblea. ¿Me entienden? Pero en primer lugar vamos a verificar lo que establece la escritura social. Luego, si no se establece nada o no se establece algo en contrario a lo que regula el Código de Comercio, puede presidir la asamblea el administrador único o el presidente del Consejo de Administración. Y a falta de estos dos, de cualquiera de estos dos, puede presidirla a quien se le designe por parte de los accionistas. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Muy bien. ¿Dónde encontramos nosotros el fundamento, compañeros, de la actuación nuestra como notarios al momento de celebrar una asamblea general, ya sea ordinaria o extraordinaria? Veamos el segundo párrafo del artículo 147, ¿sí? El segundo párrafo indica, actuará como secretario de la asamblea, ¿sí? Recordemos que en toda asamblea van a haber dos figuras, ¿sí? En cualquier asamblea. Va a haber un presidente de la asamblea, porque la va a presidir, y va a haber un secretario, que es el que va a tomar nota de todo lo que pase en la asamblea, ¿sí? Entonces dice, actuará como secretario de la asamblea el secretario del Consejo de Administración, ¿sí? En primer lugar, ¿verdad ustedes? El secretario del Consejo de Administración o un notario. Y es acá donde nosotros encontramos el fundamento en el cual nos basamos para actuar como secretarios dentro de una asamblea, independientemente que nosotros no pertenezcamos a la sociedad, ¿verdad, compañeros? Porque nosotros podemos ser notarios independientes, me explico. Y tenemos como clientes a una sociedad y ellos regularmente nos van a pedir, miren, necesito que celebremos una asamblea. Y entonces ya se van llevando todos los pasos como tal, ¿verdad? En ese sentido, pasemos entonces a resaltar cada uno de los pasos. Ya quedamos entonces. El paso número 1 lo vamos a encontrar en el artículo 140, que es la convocatoria de la asamblea. ¿Quién convoca? El número 2 sería los requisitos para esa convocatoria. Como sé que tengo que convocar, tengo que tener en cuenta los requisitos para convocar a los accionistas. Número 3, ¿en dónde vamos a celebrar esa asamblea? La sede de la sociedad o en su defecto, si la escritura así lo permite, en cualquier otro lugar. Luego, ya teniendo el lugar y la convocatoria, tenemos que conocer la agenda. ¿Qué es lo que vamos a entrar a conocer y a discutir? Y en todo caso, a aprobar o improbar en esa asamblea. Artículo 144. Paso número 4. Paso número 5, artículo 146. La inscripción de los accionistas que van a poder participar en la asamblea. ¿Sí? Ya sé dónde se va a celebrar, en qué lugar, a qué hora, qué fecha, cuáles son los asuntos que se van a entrar a conocer. Ahora tengo que ver quiénes pueden participar. Para eso está este artículo, ¿verdad? Teniendo en cuenta ese plazo que nos establece el propio artículo como tal. Paso número 6, ¿quién, ya estando reunidos en ese día, quién va a presidir y quién va a tomar nota de todo lo que acontezca en esa asamblea? Va a presidir inicialmente, salvo que en la escritura social se establezca algo distinto, puede presidir el administrador único o el presidente del Consejo de Administración. Y si llegara a faltar alguno de ellos, que son el órgano de administración de la sociedad, puede nombrarse a una persona o designarse por parte de los accionistas a una persona para que presida, ¿sí? Y para efectos del secretario de la asamblea, podemos optar
por el secretario del Consejo de Administración, o bien podemos optar por un notario, ¿verdad? Un notario hábil, que dé cuenta de todo lo que suceda en la asamblea. ¿Me entienden? Entonces, en este caso, esos son los pasos para llevar a cabo lo que es una asamblea. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a lo que son los quórum, compañeros. Vamos a ver específicamente las clases de quórum, ¿sí? Así que por favor prestemos atención. Carla, por favor, adelante. Gracias, Lick. Una consulta. Es muy común que suceda en las sociedades que son familiares, em, que no se realiza la convocatoria, ¿verdad? No se realiza la convocatoria a la asamblea, simplemente se hacen las actas, ¿verdad? Se realizan las actas y ya. En ese caso, ¿qué efectos jurídicos tiene realizarlo solo así? Es que lo que sucede es de que materialmente o físicamente, si ustedes lo quieren ver, no es de que inclusive se reúnan. Yo les podría decir de que hay sociedades, como tú bien lo dices, entre familia que ya se pusieron de acuerdo estando en la casa, suponete, si es que todavía viven juntos, o ya se pusieron de acuerdo por teléfono y simplemente llaman al notario y le dicen, mire, Lick, necesito que nos celebre una asamblea general ordinaria, donde vamos a nombrar nuevamente a Carla Cuellar como la representante legal y administradora única de la sociedad, ¿verdad? Y entonces ya nos pusimos de acuerdo, todos están de acuerdo y demás, y entonces ya queda en el notario cumplir con los requisitos, ¿me explico? O sea, verificar que los accionistas que van a participar en la asamblea estén debidamente inscritos con por lo menos 5 días antes de que se celebre la asamblea. Él va a realizar la convocatoria como tal. O sea, voy al hecho de que, si bien es cierto, en la práctica tal vez ni se reúnen en la sede de la sociedad, a eso es a lo que quiero llegar, por ejemplo, y ya se tomaron las decisiones, ya se entró a ver qué asuntos se iban a conocer y demás, y ya solo le pasan el dato al notario, me explico. Pero a efecto de eso, pues siempre sí se tiene que cumplir con todo el procedimiento como tal. ¿Me entiendes? Y obviamente en el acta va a quedar de que se cumplieron con todos los requisitos específicos, ¿verdad? Y el notario va a dar fe de eso. Normalmente así es como se realiza, ¿ya? Porque no pierden tiempo en estarse reuniendo y bueno, vamos a iniciar solemnemente y entonces se nombró como presidente a fulanito de tal, bueno, denos la palabra, o sea, en la práctica poco se llega a dar, ¿sí? Más que todo se da ya cuando son empresas ya, corporaciones grandes y demás, en donde sí se entra a debatir y se entra a conocer ciertos temas, etcétera, ¿verdad? Normalmente, como les decía yo, se pone el ejemplo de grandes empresas, ¿verdad? Que inclusive, de grandes sociedades, perdón, donde inclusive están conformadas por otras sociedades, ¿sí? Entonces es ahí donde ya empieza esa disputa de poder, esa disputa de, bueno, ¿quién tiene mayoría? Yo empiezo a aliarme con otros, etcétera, 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 ¿verdad? Pero vamos al hecho de que porque en la práctica materialmente no se realice así, no quiere decir que no vamos a cumplir con todos los requisitos, ¿verdad? Sino específicamente sí se tienen que dar, ¿me entiendes? En el acta notarial que se levanta para el efecto como un notario, ahí tú dices quiénes están convocados, si se está celebrando en primera convocatoria la asamblea o se tuvo que esperar en segunda convocatoria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién va a presidir? ¿Quién va a figurar? En este caso el notario está figurando porque no se encontraba el libro de actas de asambleas en el lugar. Por lo tanto, se decidió nombrar a un notario como secretario para que deje constancia de la asamblea, por ejemplo, ¿verdad? Y los puntos a tratar son A, B, C y D, de los cuales en el punto A se entró a discutir por Paulo tal y tal cosa, por Sheila tal y tal cosa, Ingrid opinó esto y aquello, etcétera. De lo cual se decidió aprobar por unanimidad el nombramiento de Carla Cuellar como la representante legal y administradora única de la sociedad Sutanitos y Menganitos Sociedad Anónima. ¿Me explico?
O sea, al final de cuentas, sí va a quedar en el acta todo lo que estamos platicando, ¿ya? Va a quedar quién es el secretario, quién es el que la preside, que todos los accionistas están debidamente facultados para participar y demás con voz y voto. Va a quedar cuál es la agenda de la asamblea, en dónde es que estamos reunidos, si en la sede de la sociedad o de acuerdo a lo estipulado en la escritura social, estamos reunidos en la, ¿qué te digo? En la sexta calle 14-58 de la zona 10 de la ciudad de Guatemala, por ejemplo, ¿ya? O sea, al final de cuentas, voy a que todos los requisitos se cumplen, ¿sí? A pesar de que físicamente nosotros no lo hagamos de esa manera, ¿sí? Pero sí se tiene que cumplir con todos los requisitos legales. Adelante, Joana. Buenas noches, Lick. Yo tengo dudas sobre el artículo 146 del paso 5. Ajá. Es que lo que pasa es de que a mí se me revolvió los participantes. O sea, los 11 participantes, no sé, o sea, no le entendí. Prácticamente. Va, te lo explico. Muy bien, mira, yo soy el notario de nuestra asamblea, ¿sí? Acá tengo presente a Madeline, a Silvia, a Carla, a Ashley, a Joana, a Paulo y a Sheila, que son los que veo en la pantalla, ¿sí? Ahí tenemos 2, 4, 6, 8, 7 personas, ¿sí? De esos 7, hagamos de cuenta de que los 6 primeros ya están debidamente inscritos en el libro de registro de accionistas de la sociedad, ¿sí? Yo convoqué para el día de mañana, supónganse, que es viernes 3, ¿sí? De octubre. Obviamente ya lo hice con anticipación y todo, pero ya tenemos agendado que mañana nos vamos a reunir. ¿Estamos? Joana. Joana. Bueno, creo que se nos perdió Joana por ahí. Ya estoy aquí, Lick. Es que se me fue un momentito. Solo lo miraba que estaba ahí, nada más. Pero sí me estás escuchando, porque por ti estoy repitiendo la explicación. Sí, le entendí de las 6 personas que... Ajá. Entonces estamos las 7 personas reunidas, va. Pero en eso yo me doy cuenta de que Carla es una accionista nueva y ella hasta el día de hoy llegó con el administrador y demás y empezó a gestionar su registro como accionista en el libro de registro como tal. Entonces, el día de mañana, cuando yo vea la comparecencia de cada uno de ustedes, ¿quiénes van a poder participar? Van a poder participar en la asamblea todos, a excepción de Carla. ¿Por qué? Porque Carla no reúne el requisito de que tenía que estar inscrita por lo menos con 5 días antes de la fecha en la que se tiene que celebrar la asamblea. ¿Sí? No sé si ahí me doy a entender. Sí, ya le entendí. ¿Ya? Sí, ya O sea, este es un requisito de un plazo como mínimo que tiene que existir entre la inscripción como accionista, ¿verdad? En el libro de accionistas. Sí. Y en la fecha de celebración de la asamblea. Tienen que mediar por lo menos 5 días. Es como en el caso de materia laboral. No sé si ya lo vieron, pero para la celebración de una audiencia, la notificación a las partes tiene que mediar por lo menos 6 días. Si yo le notifico con 2 días de anticipación a las partes, me pueden rechazar la notificación porque no estoy cumpliendo con el requisito legal. ¿Me explico? Sí, Lick, ya le entendí. En este caso, pues no le daríamos participación a Carla en la asamblea como tal. Adelante. Sí, porque no llenan los requisitos. Gracias, Lick. Muy bien. Bueno, ahora entiendo yo de que todo queda en papel, ¿verdad? Si o sea, se lanza la convocatoria, se registra electrónicamente, pero como decía la compañera Carla, ¿verdad? O sea, llaman por teléfono, dijo usted, y se ponen de acuerdo, que hagan el acta y todo eso. ¿Qué validez tiene eso? O sea, ¿cómo? ¿O solo vale el acta? ¿O qué
pierde validez, podemos demostrar que la convocatoria no se celebró, que se llevó a cabo en otro lado, que no se cumplió en eso. O sea, tiene efectos jurídicos, se invalida una asamblea si se oculta esto en el acta. Creo que algo así era la pregunta. Pues Jorge, en este caso, ¿quiénes van a ser los que tienen conocimiento de la asamblea? Todos los participantes, Los accionistas, los accionistas. Ajá. ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿quiénes van a figurar en la asamblea y quiénes van a firmar esa acta de la asamblea? Ellos mismos. Ajá. Entonces vamos en el entendido de que todos están de acuerdo, ¿me explico? Ujú. ¿Verdad? Entonces yo les decía que la convocatoria se va a hacer en el sistema electrónico. O sea, ahí no hay tales de que no voy a realizar la convocatoria, porque al final de cuentas tiene que quedar en el sistema electrónico del registro mercantil. Por eso les digo yo, efectivamente, todos los pasos se tienen que cumplir. Lo único que en la práctica, al final de cuentas, no se da es de que físicamente se reúnan todos en algún lugar. Puede que sí se haga o puede que no. Quienes sí quieren realizar las cosas como son, lo hacen. Pero hay sociedades que no lo hacen de esa manera. Y yo les comparto lo que se da en la práctica, ¿me entienden? No para que ustedes lo realicen así, no. Al contrario, o sea, ustedes tienen que llevar paso a paso y orientar a sus clientes a manera de que sí lo realicen bien, me explico, ¿verdad? Pero para efectos de que ustedes comprendan, porque la pregunta de Carla era que en la práctica hay sociedades de familiares que no lo hacen de esa manera, etcétera. Mi aclaración fue en relación a eso. Y además de, recordemos de que un acta notarial, ¿por quién es faccionada? Por un notario. Por un notario. Un notario, por ende, está revestido de fe pública. Ah, ok. Sí, Entonces, sí, ya. Para darle validez a un acta notarial, el notario está dando fe de que eso pasó, me explico. Pero ¿quién va a redarguir de nulidad esa acta notarial si todos los firmantes están de acuerdo? Sí, ya se pusieron de acuerdo, ya lo entendí. ¿Me entienden? O sea, al final de cuentas, como les explico yo, o sea, solo alguien que tenga interés, y en este caso sería uno de los mismos accionistas, pues. O sea, no tendría sentido que pongamos en duda eso, porque en teoría, por eso estamos firmando el acta. ¿Me entienden? Recordemos que para celebrar la asamblea tienen que estar presentes todos los accionistas, o en su defecto, tienen que estar debidamente representados. Y entonces es ahí donde específicamente pues ya se reúnen todos los requisitos. Como les digo, les repito, lo ideal es de que sí nos reunamos, como que si fuera una asamblea de vecinos, ¿verdad, compañeros? Que sí nos reunamos los accionistas, en este caso los condóminos, ¿verdad? Pero que participemos, que demos nuestro punto de vista, miren, yo no estoy de acuerdo por esto, dar nuestros argumentos y bla, 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 ¿me entienden? Pero el punto es de que en algunos casos en la práctica se da de una forma distinta, pero no quiere decir de que no debamos de cumplir con todos los requisitos y los pasos para llevar a cabo una asamblea como tal. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte, Jorge? Sí, claro. De acuerdo, muy bien. Vayamos a ver entonces el tema del quórum, compañeros, ¿sí? Apuntemos ahí entonces, quórum, ¿sí? ¿Qué es el quórum? El quórum básicamente, anotemos, es el mínimo. Escúchese bien, el quórum es el mínimo de acciones, es el mínimo de acciones debidamente representadas, es el mínimo de acciones debidamente representadas para celebrar la asamblea y tomar decisiones. Repito, quórum es el mínimo de acciones debidamente representadas para celebrar la asamblea y tomar decisiones. ¿Sí? Ese es el quórum. ¿Estamos claros?
es el mínimo de acciones debidamente representadas para celebrar la asamblea y para tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver cuáles son las clases de quórum. ¿Sí? ¿Cuáles son las clases de quórum? Clases de quórum. Serían, apuntemos compañeros, clases de quórum, hay dos. Quórum de presencia, ¿sí? Quórum de presencia y quórum de votación. Quórum de presencia y quórum de votación. ¿Sí? En este caso, nosotros nos tenemos que ir al artículo 148. Ya sabemos qué es el quórum, ya sabemos que existen clases de quórum y entonces vamos a entrar a ver qué quórum se necesita para poder celebrar una asamblea general ordinaria o, en todo caso, una asamblea general extraordinaria. En el caso de la asamblea general ordinaria, vayámonos al artículo 148. Artículo 148. Quórum y mayoría en asamblea ordinaria. Para que una asamblea ordinaria se considere reunida, ¿sí? Deberán estar representadas, y acá viene la cantidad, ¿sí? Eso subrayémoslo. Por lo menos, es decir, como mínimo, por lo menos la mitad de las acciones que tengan derecho a voto, ¿sí? Por lo menos la mitad de las acciones que tengan derecho a voto, ¿sí? Es decir, a la par coloquémosle, compañeros, a la par de ese parrafito, presencia o quórum de presencia, y le colocamos el 50% mínimo, ¿sí? Le ponemos quórum de presencia 50% como mínimo, ¿sí? Es decir, para yo poder celebrar la Asamblea General Ordinaria y que se considere que sí se reunió, tienen que haber por lo menos la mitad de las acciones con derecho a voto, ¿sí? Y en este caso sería el 50% de las acciones que tengan derecho a voto, ¿sí? Muy bien, vayámonos al segundo párrafo. En el segundo párrafo encontramos las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen, es decir, cuando se decidan, digámoslo así, por lo menos por la mayoría de votos presentes, ¿sí? Por la mayoría de votos presentes. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir? El quórum de votación dentro de una asamblea general ordinaria va a ser de el 50% más 1, ¿sí? Va a ser del 50% más 1. $50 más 1, ¿sí? De las acciones presentes. Eso es importante, compañeros. De las acciones presentes. Es decir, la mayoría. ¿Verdad, compañeros? Ese sería el quórum para que establezcamos que una asamblea ordinaria se puede celebrar y ya estando presentes y demás, para tomar decisiones tenemos que realizarlo con la mayoría. Es decir, el 50% más 1 de las acciones que se encuentren presentes, ¿sí? O que estén debidamente representadas. ¿Estamos? Ese sería entonces el quórum para una asamblea ordinaria. Vayámonos entonces
a verificar el quórum para una asamblea general extraordinaria. Solo antes que sigamos, en el artículo 148, coloquémosle como epígrafe quórum asamblea general ordinaria. ¿Sí? Quórum asamblea general ordinaria. Artículo 149. Coloquémosle como epígrafe quórum asamblea general extraordinaria. ¿Sí? Asamblea general extraordinaria. Muy bien. Artículo 149. Quórum y mayoría en asambleas extraordinarias. Salvo, escúchese bien, acá empieza con una excepción, ¿sí? Subrayemos esa parte como excepción. Salvo que en la escritura social se fije una mayoría más elevada, ¿sí? Salvo que en la escritura social se fije una mayoría más elevada, en las asambleas extraordinarias deberán estar representadas para que se consideren legalmente reunidas un mínimo del 60% de las acciones que tengan derecho a voto. ¿Sí? Entonces, a la par de ese párrafo coloquemos quórum de presencia, ¿sí? Y ahí sería el 60% como mínimo. Pero tenemos que tener claro que tenemos que verificar primero cuál es el quórum de presencia establecido en la escritura social. Normalmente se coloca lo mismo que está acá regulado en la ley, ¿sí? Normalmente. Puede que alguna asamblea los accionistas decidan constituirla y entonces decir, bueno, se necesita el 75% como mínimo de las acciones que tengan derecho a voto, que estén presentes para que se considere reunida esa asamblea. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que el quórum de presencia legal, digamos, para una asamblea extraordinaria, salvo lo que disponga la escritura social, será de el 60%. Como mínimo, ¿sí? El 60% como mínimo de las acciones que tengan derecho a voto. ¿Estamos? De las acciones que tengan derecho a voto. Muy bien. Continuemos con ese párrafo. Las resoluciones se tomarán con más del 50% de las acciones con derecho a voto, ¿sí? Emitidas por la sociedad. Emitidas por la sociedad. ¿Sí? Muy bien. Ahí pongámosle a la par quórum de votación, ¿sí? Quórum de votación, 50 más 1, 50 más 1 de la totalidad de acciones emitidas. 50 más 1 de la totalidad de acciones emitidas. ¿Sí? ¿Estamos ahí, compañeros? Sí. Y disculpe, fuera tan amable de repetir nuevamente lo último. ¿Qué es lo último, compañera? Lo que dijo del quórum de votación. Muy bien, ahorita lo voy a repetir. Gracias. Solo voy a hacer algo rápido. Vamos a ver acá. Vamos a hacer algo. Solo quiero ver una cosa. Ahí estamos. Vean, ya estoy compartiendo pantalla, ¿ven ahí?
Sí, licenciado, gracias. Ujú. Vean, vamos a tener el quórum entonces de la asamblea, en el caso de la asamblea ordinaria y extraordinaria, ¿sí? En este caso, compañeros, solo me faltó agregarle acá una cuestión, permítanme. Vamos a ver si lo logro hacer acá. ¿Ven ahí lo que estoy colocando? Sí, licenciado, gracias. Muy bien, de acuerdo. Vean, el cuadro no va a quedar perfecto, pero es para que ustedes tengan clara la idea, ¿sí? En el quórum de presencia en una asamblea ordinaria, estamos estableciendo de que va a ser el 50% como mínimo, ¿sí? De las acciones con derecho a voto, ¿sí? En el caso del quórum de presencia de la asamblea ordinaria. Ahora, en la asamblea extraordinaria, el quórum de presencia va a ser de acuerdo a lo que estipule en primer lugar, según el porcentaje estipulado en la escritura social, ¿sí? Y en segundo lugar, ¿sí? Salvo que se establezca una más elevada, nos vamos a lo que establezca la escritura social. Ahora, si no, el Código de Comercio establece que el quórum de presencia va a ser de el 60% como mínimo, ¿sí? De las acciones que tengan derecho a voto, ¿sí? Ahora, en el quórum de votación, si es una asamblea ordinaria, tenemos de que vamos a requerir que se vote por el 50% más 1, ¿sí? ¿Pero de qué? Pero va a ser el 50% más 1 de las acciones que estén presentes en la asamblea. ¿Me explico? El 50% más 1 de las acciones que estén presentes en la asamblea. Ya sea que estén presentes físicamente. Esto se los voy a poner solo entre paréntesis, solo para aclarar, ¿verdad? Estamos. Ya sea que estén físicamente presentes en la asamblea o que estén debidamente representados a través de otro accionista. ¿Me explico? ¿Sí? Compañeros. Sí, licenciado, muchas gracias. Sí, De acuerdo. Ahora, en la asamblea extraordinaria, tenemos de que para la votación o para la toma de decisiones, se requiere del 50% más 1. Pero ojo, ¿de qué? ¿Será que de los presentes? O, en este caso dice, de la totalidad de acciones emitidas por la sociedad, que es algo distinto. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciado. Sí, Claro. En este caso, para que se entienda, tenemos que hacer una diferenciación entre que para una asamblea ordinaria pueden votar o para que se tome una decisión y se apruebe, tienen que votar el 50% más 1
¿De qué? De las acciones que estén presentes en la asamblea. Mientras que en la asamblea extraordinaria tienen que votar el 50% más 1 de la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad. ¿Sí? Entonces, en este caso, para tomar una decisión en el caso de una asamblea extraordinaria, es más complejo el asunto, si se dan cuenta. No solamente va a ser de que voten la mayoría de los que están presentes en la asamblea, no. Tenemos que verificar que efectivamente estén votando la mayoría, pero de la totalidad de acciones que tenga la sociedad. ¿Me explico? Sí, licenciado, perdone, solo Sí. para quedar un poco claro, Sí, Lick, sería gracias. que hay personas que pueden tener más de una acción, entonces, pues así es como se va haciendo como el conteo, si no estoy mal, ¿no? Exacto. Recordemos que cada acción, ¿cuántos votos va a otorgar? Uno. Un voto. Yo como accionista puedo tener 100 acciones. ¿Cuántos votos voy a tener entonces? 100. 100, correcto. Ahora bien, también así como está ese caso, puede que hayan 5 hermanos que tengan una acción. ¿Cuántos votos van a tener? Tienen un voto. Un voto, me explico. Ellos pueden llegar físicamente a la reunión, o sea, a la asamblea, pero en este caso, al momento de dirigirse a la asamblea, de discutir, o sea, pueden discutir y demás, pero para efectos de votar, solo van a poder votar una vez y en un solo sentido. No porque un hermano está de acuerdo, el otro no, y entonces, ¿qué? ¿Va a ser sí o va a ser no? O sea, para eso van a nombrar a un representante en común, ¿se recuerdan? Y entonces con eso, pues, ya nosotros vamos haciendo el conteo. El conteo normalmente lo va a hacer el secretario de la asamblea, ¿me entienden? Pero sí quiero que quede claro que en relación para la toma de decisiones de una asamblea ordinaria, tienen que votar el 50% de las acciones que estén presentes. Eso es clave, miren, el 50% de las acciones que estén presentes en la asamblea. Mientras que en el caso de la extraordinaria es de la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad. ¿Sí? Con derecho a voto. ¿Estamos? ¿Sí? Ese sería básicamente las dos clases de quórum que nosotros vamos a encontrar en el caso de la asamblea extraordinaria y la asamblea ordinaria. Muy bien. Artículo 150. Me interesa que veamos ese artículo. Artículo 150. ¿Sí? Si se dan cuenta, este artículo va a tener 2 párrafos. En el primer párrafo yo quiero que ustedes coloquen lo siguiente. ¿Sí? En sus códigos estamos hablando en el artículo 150, ojo, estamos hablando de que va a existir una asamblea de segunda convocatoria, ¿sí? Asamblea de segunda convocatoria, que es una de las modalidades, ¿se recuerdan? Que puede adoptar una asamblea ordinaria o extraordinaria. Entonces, artículo 150, si pueden coloquen arriba, no pegadito al epígrafe, sino un poco más arriba, coloquen quórum asamblea segunda convocatoria. Quórum asamblea segunda convocatoria. Dejen un espacio intermedio entre el epígrafe y lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el primer párrafo hace referencia a la asamblea ordinaria, ¿sí? Y entonces lo vamos a colocar de tal manera, voy a ver si se alcanza a ver acá, compañeros. No creo que se vaya a ver. ¿Alcanzan a ver ahí? No. No, ¿verdad, compañeros? Lo que quiero que hagan es que coloquen lo siguiente, vean. Acá lo vamos a hacer mejor, más fácil.
¿sí? Ese va a ser su primer epígrafe general, digamos, y abajito de este inmediatamente vamos a colocarle asamblea ordinaria, ¿sí? En el artículo 150. Primer párrafo. Si la escritura social permitiera la reunión de la asamblea ordinaria o extraordinaria por segunda convocatoria, se estará en cuanto, y ahí viene la primera cantidad, al mínimo de acciones presentes con derecho a votar, necesarias para su constitución. ¿Sí? Necesarias para su constitución. Y luego viene la otra cantidad, a la mayoría requerida para tomar acuerdos a los que dicha escritura determine. ¿Sí? En resumidas cuentas, compañeros, en este caso vamos a tener lo siguiente. En el quórum de presencia de una asamblea en segunda convocatoria, pero que sea una asamblea ordinaria, general ordinaria, acá nosotros vamos a necesitar, en cuanto al quórum de presencia, vamos a necesitar el mínimo de acciones que estén presentes en la asamblea. ¿Sí? Y para el quórum de votación vamos a necesitar la mayoría de acciones presentes en la asamblea. ¿Sí? A eso me refiero. Ahora bien, si hablamos de la asamblea en la asamblea extraordinaria de segunda convocatoria, porque estamos hablando de esto, miren, ¿sí? Asamblea de segunda convocatoria, acá vamos a tener lo siguiente. En el caso del quórum de presencia, en una asamblea extraordinaria, nos indica, sin embargo, ¿sí? Sin embargo, tratándose de asuntos de los detallados en el artículo 135, es decir, de la asamblea extraordinaria, las decisiones en asamblea de segunda convocatoria deberán tomarse por el voto favorable de por lo menos el 30% de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad como tal. ¿Sí? Por la sociedad. Entonces, en este caso sería el 30%. El 30% de la totalidad de acciones emitidas por la sociedad. ¿Sí? Como mínimo, ¿verdad, compañeros? ¿Estamos? Y ahora yo les diría, en relación a la votación, tiene que tomarse por lo menos con el 30%, dice, ¿sí? Las decisiones se tienen que tomar con por lo menos el 30% de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad, ¿sí? Básicamente este va a ser también el quórum que se necesita para tomar una decisión. El mismo 30%. Por ende, ¿cuánto es lo que tiene que estar reunido para que sea quórum de presencia? Como mínimo ese mismo 30% de las acciones que sean emitidas por la sociedad con derecho a voto. ¿Estamos? Compañeros. Sí, licenciado. Muy bien, de acuerdo. Licenciado, muchas gracias. Muy bien, de acuerdo.
Lick, muchas Vean, gracias. Espero nos pueda compartir ese cuadrito. sí, con gusto, yo se los voy a estar mandando por el chat, ¿oyeron? No se preocupen. Ese Lick. De acuerdo. Le agradecemos Igual, mucho, licenciado. no tengan pena, la orden. Igual como les digo yo, la idea es de que ustedes lo vayan anotando para tenerlo ahí claro, ¿verdad? Es que estamos anotando, Lick, por eso no le contestamos rápido. Sí, no, pero está bien, ¿oyeron? No se preocupen, la idea es de que sí lo anoten, que lo tengan claro, porque yo entiendo que al igual que los capitales o las clases de capital, este tema del quórum es un tanto revoltoso, ¿me entienden? O es un poquito que tiende a dar confusión, pero por eso quiero que lo tengan claro y que distingan si es de las acciones presentes, si es de la totalidad de las acciones con derecho a voto que hayan sido emitidas por la sociedad, porque una difiere de la otra, ¿me explico? Es decir, tienen sus diferencias, ¿sí? No es lo mismo que tomemos en cuenta solo las acciones que están presentes en la asamblea, a que consideremos la totalidad de todas las acciones que fueron emitidas por la sociedad. ¿Me entienden? Entonces, en este caso, es diferente, ¿sí? Y para el efecto, entonces tenemos, solo para que ustedes punteen ahí, el fundamento de la asamblea de segunda convocatoria va a estar en el artículo 150. Y específicamente ahí se establecen los quórum que se necesitan para celebrar una asamblea en segunda convocatoria, ¿sí? Tenemos la cantidad que se requiere de quórum de presencia y de votación si fuera una asamblea ordinaria en segunda convocatoria o si fuera una asamblea extraordinaria en segunda convocatoria, ¿sí? Que es exactamente lo que tenemos acá, ¿sí? Muy bien, artículo 151, solo para que lo tengan ustedes ahí. Este es el fundamento legal de las asambleas sucesivas, que es otra modalidad que puede adquirir cualquiera de estas dos asambleas, ya sea la ordinaria o la extraordinaria. La asamblea sucesiva establece que, artículo 151, sesiones sucesivas. La asamblea general podrá acordar su continuación en los días inmediatos siguientes hasta la conclusión de la agenda. Es decir, es cierto, se puede celebrar una asamblea sucesiva, pero no va a ser sucesiva si yo la celebro en el mes siguiente, ¿me explico? Tiene que ser específicamente en los días inmediatos siguientes. No necesariamente al día siguiente, pero al menos dentro de los 2 días siguientes, etcétera. El punto es de que se tiene que computar eso por días, no por semanas, no por meses, ni por años, ¿sí? Por días. Luego tenemos lo que es el quórum de presencia. En el artículo 152, donde indica la desintegración del quórum de presencia no será obstáculo para que la asamblea continúe y pueda adoptar acuerdos. Si son votados por las mayorías legalmente requeridas, las que en las asambleas ordinarias se establecerán con el quórum inicial, ¿sí? Entonces, supongamos que yo llevo a cabo una asamblea ordinaria, supongamos, y entonces llegó el 50% como mínimo. Somos 100 accionistas, llegaron 50. Muy bien. Llegaron esos 50, entonces, perfecto, podemos celebrar la asamblea ordinaria. Para tomar una decisión, decíamos que dentro de la asamblea ordinaria se necesita el 50% más 1, ¿sí? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el 50% más 1 de las acciones presentes? Dije que habían de los 100 accionistas que somos en total, dije que habían llegado 50. Como llegaron 50, que es el requisito mínimo, se tiene que sí se puede celebrar la asamblea. Ahora, para tomar una decisión, ¿cuál es el número de acciones que yo tendría que contabilizar para que se apruebe lo que estamos discutiendo? Si somos 25 50, más 1. ¿Cómo? 25 más 1.
Exactamente. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta que para votar o para tomar una decisión se toma el 50% más 1. ¿De qué? De las acciones presentes. ¿Sí? Es decir, las acciones presentes en la totalidad eran 50. Por ende, la mitad van a ser 25. Pero para tomar una decisión va a ser 26. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. De acuerdo. Ahora, pongamos el ejemplo de una extraordinaria. Una asamblea extraordinaria, supongamos que somos los mismos 100 accionistas, ¿sí? En una asamblea extraordinaria, ¿cuántos de esos 100, cuántos tendrían que estar presentes como mínimo con acciones de derecho a voto, que tengan derecho a voto? ¿Cuántos tendrían que estar presentes? Primero, ¿a qué nos vamos a remitir? A lo que dice la escritura social. A lo que dice la escritura social. Regularmente la escritura social va a establecer lo que el código dice, ¿sí? Que van a ser el 60% como mínimo, pero el 60% de las acciones que tengan derecho a voto. Es decir, de esos 100 que tenemos derecho a voto, porque son 100 acciones, tenemos que haber por lo menos 60 accionistas, ¿sí? Por lo menos 60 acciones con derecho a voto. Si hacemos el conteo y hay 60, enhorabuena, podemos celebrar la asamblea extraordinaria. Ahora yo les pregunto algo. De esos 60, ¿sí? ¿Cuántos yo voy a...? O sea, ya tenemos los 60 presentes, ¿sí? Vamos a celebrarla. Ahora, para tomar una decisión, ¿cuántos necesito yo de acciones para tomar una decisión o acordar algo? El 30%. 30%. 30%. ¿Será que el 30%? Para tomar decisiones es el 50% más 1. El 50% más 1, ¿pero de qué? De todas las acciones emitidas. De todas las acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad. ¿Cuántas acciones emití? Y les dije que son 100 accionistas. 100 acciones. 100 acciones. Por ende, ¿cuántas acciones voy a necesitar yo para votar y que se apruebe? 51. 50 más 1. 51. Exacto, 51. Ahí no me remito a irme a la mitad de los 60 que están presentes, ¿me explico? Sino que me voy a remitir a la totalidad de las acciones que fueron emitidas. Y para yo tomar una decisión en una asamblea extraordinaria, necesito tener el 50% más 1. Por eso tiene lógica de que para poderse reunir y para poder celebrar la asamblea extraordinaria, el código me establezca como mínimo el 60%. ¿Me explico? Porque si fuera, vayámonos al caso hipotético, si el código me estableciera como mínimo el 50% y solo llegaron 50, ¿será que voy a poder tomar decisiones en esa asamblea o no? No. No, ¿por qué? Porque me va a faltar ese 1% de las acciones totalmente, de las acciones que en su totalidad fueron emitidas por la sociedad. ¿Me explico? En cambio, si nos remitimos a que sea el 60%, sí voy a poder optar a que el 51% esté de acuerdo con tomar esa decisión. ¿Me explico? Por eso es de que les digo, las decisiones, los quórum de votación para tomar decisiones son muy importantes. En las ordinarias solo se requiere la mitad más 1 de los que están presentes en la asamblea, pero puede que la mayoría no llegue a la asamblea extraordinaria. Y si yo no cuento con el 50% más 1 que estén a favor, yo no voy a poder tomar decisiones en esa asamblea extraordinaria. Voy a tener que esperar a que se reúnan más accionistas o, en su defecto, pues no voy a poder adoptar una resolución o una decisión en esa asamblea. ¿Estamos?
¿Sí? Sí, licenciado. Muy bien, solo para que tengan ahí el apunte y ya con eso vamos a terminar, compañeros. Asamblea especial, artículo 155. Asamblea especial. Artículo 155. En el caso de que existan diversas categorías de accionistas, toda proposición que pueda perjudicar los derechos de una de ellas, es decir, de una de las categorías de accionistas, deberá ser aprobada por la categoría afectada, ¿sí? Reunida en asamblea especial, ¿sí? Y en este caso es donde yo les digo que concurren en la asamblea accionistas que tienen acciones preferentes y accionistas que tienen acciones ordinarias o comunes, ¿sí? Pero acá tenemos nosotros el fundamento de las asambleas especiales. Por otro lado, tenemos las asambleas totalitarias que están en el artículo 156, ¿sí? Artículo 156. Asamblea totalitaria, pongámosle ahí como epígrafe, asamblea totalitaria. En el artículo 155, pongámosle como epígrafe, asambleas especiales, ¿sí? Muy bien. Artículo 156, asamblea totalitaria. Toda asamblea podrá reunirse en cualquier tiempo, sin necesidad de convocatoria previa. Ahí tenemos el primer requisito, ¿se recuerdan? Sin necesidad de convocatoria previa. Ahí va el primer requisito. Si concurriese la totalidad de los accionistas, ahí va el segundo requisito, ¿sí? Que corresponda al asunto que se tratará, siempre que ningún accionista se opusiere a celebrarla. Ahí viene el tercer requisito, ¿sí? Es decir, que todos los accionistas estén de acuerdo en que se celebre como una asamblea totalitaria. Y por último, y que la agenda sea aprobada por unanimidad. Ahí viene el cuarto requisito, ¿sí? Si se dan cuenta, ya solo esa manera de repaso, porque esto ya lo vimos, pero acá nosotros tenemos puntualmente cada uno de los requisitos de forma ordenada de lo que es la asamblea totalitaria, ¿sí? Asamblea totalitaria. Asamblea totalitaria. Bueno, compañeros, entonces si quieren, hasta acá vamos a llegar en el día de hoy, ¿sí? Específicamente logramos abarcar lo que es en relación a las asambleas, las clases de asambleas, y hoy vimos lo que es el quórum, ¿sí? ¿Qué es específicamente el quórum? ¿Cuáles son las clases de quórum? Que ya vimos que es el quórum de presencia y el quórum de votación. Abordamos el quórum de presencia de la asamblea ordinaria y el de la extraordinaria. Y por otro lado abarcamos el quórum de votación de una asamblea ordinaria y el de una extraordinaria. Por último vimos lo que son las asambleas en segunda convocatoria y cuál es el quórum que se necesita para reunirse en asamblea de segunda convocatoria y también cuál es el quórum que se requiere de votación para tomar decisiones en una asamblea de segunda convocatoria, independientemente sea ordinaria o extraordinaria. Recordemos que la asamblea de segunda convocatoria es una modalidad de asamblea que puede adquirir tanto la asamblea ordinaria como la asamblea extraordinaria. Lo mismo es en relación a que se trate de la modalidad de que una asamblea ordinaria se convierta en una asamblea totalitaria y lo mismo en relación a la extraordinaria que se puede transformar en una asamblea totalitaria, ¿sí? Entonces ya vimos los requisitos, ya vimos también el tema anterior que les decía de las diferencias entre una asamblea y otra y asimismo el tema de las acciones. Entonces hasta este tema es que vamos a estar abarcando nosotros en el examen del segundo parcial, ¿sí? Hasta este tema. Entonces, por favor, leamos todos los artículos que hemos visto
démosle lectura, por favor, y repasemos, ¿verdad? Como les digo, repasemos mucho lo que es el Código de Comercio, repasemos mucho la explicación que hemos dado en clase, los apuntes, las anotaciones como tal, porque todo eso va a estar sujeto a evaluación en el segundo examen parcial. Adicionalmente, va a estar sujeto a evaluación lo que es el contenido de la ley de protección al consumidor y usuario, que es un trabajo que ustedes pues ya realizaron previamente, abordamos en las primeras clases de este segundo parcial, y para el efecto pues tienen que repasar también específicamente esa hoja de trabajo que vimos, ¿sí? Así que para tranquilidad de ustedes, pues esos serían los temas. Yo de igual manera voy a tratar la manera de cuando ya tenga culminado el examen parcial, poderles puntualizar los temas que van a estar sujetos a examen, pero sí específicamente, como les digo, viene lo que hemos visto en clase, ¿verdad? Entonces los exhorto a que podamos estudiar de la mejor manera y que podamos pues ponernos al día, repasar y demás. Y por favor les quiero pedir encarecidamente que sí estudiemos para este parcial, porque como les decía, vamos a tomar cartas en el asunto en relación a que no vamos a permitir que se estén copiando, no vamos a permitir a que haya relajo al momento de estar haciendo el examen, porque como les digo, la idea es de que sí ustedes vayan formándose desde ya como unos excelentes profesionales y que nos acostumbremos obviamente a plasmar en un examen lo que nosotros tengamos de conocimiento y hayamos repasado, ¿verdad? Entonces, para efectos de eso, pues era lo que les quería expresar, y únicamente, pues acá con el apoyo de Luis Sáenz, estábamos verificando de algunos compañeros que no estaban asignados a la clase como tal. Yo les quiero pedir que nuevamente podamos ahí acudir con él, dar nuestros datos para yo poder verificar quienes sí realizaron efectivamente el examen conmigo, poder ubicar el examen y obviamente pues poderles subir la nota y ver de qué manera les podemos apoyar en ese sentido, ¿verdad? Pero sí les pido repaso, conciencia y que seamos responsables como buenos juristas que vamos a hacer en algún momento y que estudiemos a conciencia, por favor, ¿sí? Adelante, Joana. Lick, vamos a poder entrar el código, disculpe. No van a poder entrar el Código de Comercio. Por eso les digo, tenemos que hacer estudio de lo que hemos ido abordando. Si se han dado cuenta, yo he desarrollado, he explicado detenidamente cada uno de los artículos que vimos. Por ende, sí les solicitaría de que podamos repasar. Y esto lo hago también a manera, compañeros, de que ya he tenido otras experiencias donde se ha permitido ingresar el código o las leyes y específicamente pues solo entran chivos, entran anotaciones o textos ahí que no tienen que ser, ¿verdad? Entonces eso se da mucho a que se puedan anular los exámenes, ¿verdad? No quiero perjudicar a nadie y en ese sentido pues por eso es de que estoy tomando la decisión de que no se va a dejar entrar código, ¿sí? Así que estudiemos, compañeros, pongámosle ganas y esmero al estudio y espero que pues podamos culminar los segundos parciales de la mejor manera. Agradezco entonces su participación, su atención y les deseo una feliz noche, compañeros. ¿Sí? Wagner, adelante. Licenciado, buenas noches. Entonces, tampoco la ley de protección al consumidor y usuario vamos a poder Tampoco la ley, compañero, pero para tranquilidad de ustedes en cuanto a esa ley, no es de que me vaya a poner yo a pedirles que me transcriban los requisitos o las reglas, etcétera. No, voy a preguntar cosas muy puntuales que ustedes como futuros abogados tienen que saber sí o sí, ¿me explico? O sea, no me voy a ir a rebuscar tampoco a la ley porque no se trata de eso. Lo mismo en el caso del Código de Comercio, pero sí tienen ustedes que manejar ciertos temas, ¿verdad? Para eso hemos llevado la clase de la forma pues estructurada, paso a paso, repasando, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí les pediría que le pongamos esmero al estudio de este segundo parcial, por favor. Sin más que decir, entonces, agradezco su puntualidad, su atención
Y Una pregunta, ¿este examen vale 30 o 40? este examen vale 40 puntos, compañeros, ¿sí? Y el trabajo que entregamos no vale puntos para El solo. trabajo voy a analizar cuánto puntaje le voy a asignar dependiendo de cómo salga, ¿sí? Entonces no se atengan a eso tampoco, porque como les digo, la idea es de que ustedes estudien, de que aprendan, ¿me explico? Pero sí, no tengan pena, sí le voy a ver la manera de cómo los puedo apoyar, pero como les digo, sí quiero ver reflejado en el examen el esmero y la dedicación que ustedes también le van a poner a la clase, ¿sí?